Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en este espacio nos adentraremos en las historias más terroríficas que existen. Aquellas que te ponen la piel de gallina y no te dejan dormir bien por las noches. En el vídeo de hoy conoceremos algunos casos sobre canibalismo moderno. Pero antes, déjame que te recomiende que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. El primer caso del que hablaremos hoy es sobre el caníbal de Guindalera, o más conocido como caníbal de las ventas. Este caso empezó con una llamada de alerta. Una señora llamó a la policía indicando que llevaba varias semanas sin saber nada de una amiga suya. Preocupada y entendiendo que su amiga, llamada María Soledad, tenía problemas en casa con uno de sus hijos e incluso había puesto una orden de alejamiento recientemente, creía que la policía debía pasarse por allí para echar un vistazo. Pongamos un poco de contexto. En 1993 nació Alberto. Este era el hijo menor de una familia compuesta por padre, madre, que es María Soledad, y un hermano mayor. Durante la infancia todo era relativamente normal, con los problemas comunes que hay en cada casa. Llegando a la adolescencia, Alberto empezó a dar señales sobre comportamientos que eran erróneos, eran inadecuados, y esto preocupó a María Soledad, cual le llevó al psicólogo. Del psicólogo incluso llegó a pasar al psiquiatra, ya que se le diagnosticó con principios de esquizofrenia. En casa las cosas cada vez eran más difíciles, pero en el 2007-2008 aproximadamente, Alberto hizo un viaje a Grecia. Este viaje estaba relacionado con los estudios, era de Erasmus. Sus padres tenían la esperanza de que esto fuese algo positivo para su enfermedad, pero no fue así. Una vez en Grecia, Alberto empezó a consumir drogas, y de las fuertes, de esas que te hacen tener alucinaciones y ser muy agresivo. Al regresar a España no mejoró, siguió consumiendo todo tipo de drogas y en el 2009 su padre falleció. Como veis, en un plazo de un par de años pasaron muchas cosas en la vida de Alberto, lo cual no ayudó para nada. Tras la muerte de su padre, todo cambió mucho en casa. Y la madre empezó a venirse abajo. No era nada fácil tener que vivir con esa situación y ahora sin tener el apoyo de su marido. Aunque tenía un hijo mayor que Alberto, este intentaba mediar siempre que podía, pero llegó un punto en el que era imposible. Para el 2015, el hermano mayor de Alberto había abandonado el domicilio familiar para independizarse. Ahí la cosa cada vez fue a peor. Las discusiones entre Alberto y María Soledad eran tan fuertes que en varias ocasiones se había tenido que llamar a la policía. Había un agente que acudía a menudo, y este era Ezequiel Gil. Dejamos aquí el dato porque más adelante será relevante en el caso. Ahora avanzaremos unos años, y nos vamos a ir al 2019. Más concretamente, al 21 de febrero de 2019. Ezequiel Gil, el agente que os he comentado, llegó a la central. Allí, como siempre, le esperaba un parte donde ponía cómo debía iniciar la jornada laboral. Y en este caso, le tocó a él investigar la llamada telefónica sobre la posible desaparición de una mujer. Cuando leyó las notas y vio el nombre de María Soledad, enseguida reconoció quién era. Empezó a recordar los problemas, las discusiones, la esquizofrenia de Alberto, la agresividad que tenía con María Soledad cuando discutían, y se preocupó. Pero lo primero que tenía que hacer era ir a hablar con la mujer que había hecho la llamada. El agente Gil, como le vamos a llamar a partir de ahora, junto a su compañero, fueron al domicilio de esta señora, la cual les volvió a explicar la situación.
Seguidamente fueron al bloque de María Soledad. Serían aproximadamente las 4 de la tarde. Picaron al timbre, el típico telefonillo que hay abajo en el exterior de los bloques para no tener que subir directamente al piso. No tardaron en responder. Obviamente lo que querían escuchar era la voz de una señora de unos 60 y pico años saludando, pero no fue así. Quien respondió al telefonillo fue Alberto. El agente Gil reconoció su voz enseguida y se dirigió a él por su nombre, indicándole que estaban buscando a su madre y que por favor le atendieran. ¿Pero qué hizo Alberto? Colgó el telefonillo inmediatamente. Los agentes insistieron, pero ya no tuvieron respuesta. Entonces optaron por picar a una vecina para que les abriese la puerta de abajo, y así fue. Cuando subieron al rellano de María Soledad y siguieron picando al timbre de allí, nadie les respondió. Picaban al timbre, picaban a la puerta, se comunicaban, hablaban con Alberto para que les hiciese caso, pero no obtenían ningún tipo de respuesta. Llegado el momento, y ya que los agentes, por mucho que hubiesen querido, no podían tirar la puerta abajo, decidieron desmontar la mirilla de la puerta y de ese modo poder ellos también ver a través. Pero no vieron nada, estaba todo a oscuras, las persianas bajadas, las cortinas pasadas y la luz apagada. Lo cual Ezequiel sabía que no era normal. Todo aquello pintaba muy raro. Vale que Alberto no podía estar allí por la orden de alejamiento, pero la amiga decía que llevaba varias semanas sin ver a María Soledad. Alberto atendió y colgó el telefonillo enseguida. No les abría la puerta, no les hacía caso. ¿Qué pasa? A todo esto, Alberto estaba escuchando lo que pasaba a través de la puerta con los agentes. Escuchó una llamada que hacía Gil a Central especificando que como no podían acceder, iban a tener que solicitar a los bomberos para que ellos abriesen la propiedad y tal vez podían encontrarse con María Soledad en una situación de ayuda, así que ya empezaba a ser algo urgente la situación. Total, que cuando escuchó Alberto que iban a venir los bomberos, este reaccionó. Les empezó a decir que no, que por favor, que no pasaba nada, les fue a abrir la puerta, pero había puesto la típica cadenita de seguridad de toda la vida, que lo que te permite es abrir un palmo como mucho para poder entrever. Se asomó y los agentes lo que querían era obviamente entrar al piso, pero este no les dejó y les cerró la puerta. Por suerte, el compañero de Gil fue rápido, metió el pie y la puerta no se cerró. Seguidamente le dieron un buen golpe, se abrió la puerta y pudieron acceder al interior. Para esto Alberto ya había salido corriendo y se había encerrado en la cocina. Imaginad a los dos agentes dentro del piso, todo a oscuras, y sabiendo los problemas que tenía Alberto y que se había encerrado en una estancia en la cual habían armas blancas, lleno de cuchillos, como es la cocina. Por suerte esto no fue a más, ya que lograron disuadir a Alberto y salió de la cocina con las manos en alto, diciendo que por favor no le hicieran nada, que él no había hecho nada y que su madre estaba bien. De todos modos, le reducieron. Le pusieron las esposas y lo dejaron tumbado en el suelo boca abajo. Mientras, el agente Gil hablaba con Alberto y le preguntaba por el paradero de su madre. ¿Dónde está María Soledad? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no la vemos? Y Alberto le acabó confesando. Mi madre está aquí, pero la he matado, está muerta. En ese momento Gil se quedó blanco, porque no esperaba que todo hubiese llegado hasta ese punto. Se levantó, dejó al compañero con Alberto y empezó a recorrer el piso. Todo era muy extraño, porque a priori ese piso estaba limpio, todo en orden, no olía mal. A primera vista no habían indicios de que ahí hubiese pasado algo. Hasta que llegó al dormitorio de María Soledad. Cuando abrió la puerta y encendió la luz, flipó. Se quedó en shock. De lo primero que alcanzó a ver entre unas bolsas de plástico fue un cuero cabelludo. Sí, la melena de María Soledad. Pero él incluso llegó a pensar que era algún tipo de animal, porque claro, no se imaginaba, aunque Alberto le hubiese dicho que había matado a su madre, ese panorama. Esta cabellera
estaba separada de la cabeza y la cabeza estaba separada del cuerpo. Podía ver la cabellera, podía ver la cabeza, podía ver el torso, podía alcanzar a ver otras partes del cuerpo encima de la cama. Eso era peor que una película de Tarantino. Volvió al comedor, le explicó a su compañero lo que había visto y su compañero se acercó. La reacción de este fue peor, porque no solo se quedó en shock, sino que empezó a vomitar. Tuvo que irse de allí. En estas, Hill volvió a recorrer la propiedad y entró al baño. Era un baño muy pequeñito, tenía un plato de ducha y en el plato de ducha habían restos de sangre y al lado un cuchillo. Atando cabos, en el dormitorio hay partes de un cuerpo y en el baño sangre y un cuchillo. Entendió que Alberto había desmembrado a su madre y la cortaba en el baño. Aún flipando, se fue a la cocina, porque 1 más 1 son 2. Y cuando abrió la puerta de la cocina, vio una sartén usada recientemente encima del fuego, con el fuego apagado, pero que se notaba que hacía poco se había cocinado allí. También había una tabla de cortar, la típica de verdura, pero con un trozo de muslo. Y en la nevera habían tuppers con carne. Por supuesto, a todo esto ellos ya habían avisado y estaban llegando más compañeros, también los de científica, que al final son los que tienen que quedarse allí para evaluar toda la escena del crimen y ver hasta qué punto o qué pruebas pueden sacar. Y mientras esperaban, uno de los 2 agentes, no sé si Hill o su compañero, fueron a picar a la vecina de enfrente, la que les había abierto la puerta del portal, para preguntarle si había visto alguna actividad sospechosa. Esta les indicó que la noche anterior había escuchado, no visto, pero sí escuchado, cómo se abría la puerta y se dejaba una bolsa de basura fuera. Esto pasaba porque ese bloque en concreto tenía conserje y este, entre otras funciones, se encargaba de recoger las basuras que los vecinos dejaban fuera de su piso, de su puerta, y llevarlas a otra zona del edificio donde había un container y luego ese container se vaciaba. El agente decidió bajar a esa zona, fue a buscar al conserje o a quien fuera para que le abriese esa zona, entraron y consiguió encontrar la bolsa de Alberto de la noche anterior. No tenía ni tiempo, ni ganas, ni fuerza para abrirla y ponerse a rebuscar, así que esa bolsa directamente iría al laboratorio. Y más adelante se sabría que realmente sí, obtenía pedazos de cuerpo humano. Volvemos al piso. Está a punto de llegar la científica. Todo esto pasó en una media hora aproximadamente. Antes de las 5 la científica ya estaba allí. Y estos encontrarían muchas más cosas. En el dormitorio de María Soledad no solo estaba lo que antes hemos comentado. Os voy a dar un dato que, bueno, no es que sea muy relevante, pero sí es bastante perturbador, que he pasado por alto. Y es que cuando los agentes entraron al piso de María Soledad, Alberto no estaba solo. Allí también estaba Coque. Este era un perrito, un bodeguero, que pertenecía a María Soledad. Y el pobre estaba asustado y atacado de los nervios, no paraba de ladrar. La cosa es que había utilizado el transportín de Coque para poner las manos en los brazos de su madre. Además estaban bien colocaditos, con una mantita, algo muy, muy desagradable para quien lo viera. Pero no era todo. En la mesita de noche había un tupper y unos cubiertos usados. Y en el tupper un corazón al cual le faltaban trozos que se sobreentiende que habían sido comidos. En la cocina, aparte de lo que había visto Hill, también se encontraron restos de costillas comidas, roídas, en la basura, en el cubo de la basura. En el congelador había más tuppers con más partes del cuerpo, muslos, cadera. Y por si fuera poco, también encontraron un bol con sangre y varias botellas de plástico llenas de un líquido que resultó ser orina.
Pero ¿de quién era esa orina? Ya os digo que no era de Alberto. El desgraciado le había extraído, no sé ni cómo, la orina a su madre, entiendo que ya una vez muerta, y la utilizaba para tirar de la cadena. O sea, es que me dan hasta arcadas nada más de imaginarme. El tío iba al lavabo y en vez de tirar de la cadena y que saliera agua, usaba esas botellas con la orina de su madre para tirarla por ahí como al que no le va la cadena del lavabo, ¿sabes? Es que este dato de verdad, qué angustia. Ah, muy mal. Bueno, y más cosas que se encontraron. Además, entre ellas había, no era un diario, pero sí como una libreta donde este iba haciendo anotaciones durante esos días de las cosas que hacía. Y entre ellas, por ejemplo, aparecía: hoy le he dado de comer carne al perro, le ha gustado. O lo que había cocinado aquel día, o la parte del cuerpo que había extraído. Una locura todo junto. La gente de Ezequiel Gil estaba que no sabía ni por dónde tirar. Si tú estás flipando, imagínate él encontrándose ahí y conociendo a esa señora, que es que había tenido comunicación, había hablado con ella y de repente la vea, o sea, es que estaba a trocitos. Algunos testimonios que fueron saliendo más adelante, tanto de vecinos como de agentes, etcétera, en alguno de ellos, algún agente, no sé si de la científica o forense o qué, decía que le perturbó mucho cuando vio lo que sería la parte de la cabeza, porque mantenía, aunque le faltaba la mandíbula o parte de la mandíbula a María Soledad, mantenía una expresión de terror. Alberto la ahogó, la ahorcó con sus propias manos, la asfixió. Pero, ¿qué tendría que haber pasado esa mujer para haber muerto con esa expresión tan terrorífica? En fin, volviendo al caso más concreto, eh, se llevaron obviamente a Alberto para comisaría, arrestado, esposado, se cruzó con vecinos y otras personas por el camino. Estos también pues decían que su expresión era muy fría, que la mirada la tenía perdida, que realmente no se le notaba ningún tipo de sentimiento. Y así lo demostró, porque de camino a la comisaría, cuando iban en el furgón o en el coche en el cual le trasladaban, sin que nadie le dijera nada y todos mirándole flipando, porque además tenía unos 26 años, pero era chiquitillo, ¿no? Lo que es el cuerpo era pequeñito, no le veías que fuese un hombretón, no, era poca cosa. Y las pintas que debía de tener, lo demacrado que debía de estar entre la enfermedad, no seguir el tratamiento, estar consumiendo drogas continuamente, etcétera. Lo miraban y es que no podían, si no lo hubieran visto, no podían llegarse a creer lo que realmente habían visto. La cosa es que Alberto empezó a hablar y les dijo que sí, que confesó que él había matado a su madre, que la había descuartizado y que se la estaba comiendo porque consideraba que no había que desperdiciar ninguna parte del cuerpo, que habían muchas tribus en las que hacían ese proceso para venerar el cuerpo y el alma de esa persona. También empezó a indicar que habían voces en su cabeza que le obligaban a hacerlo y que lo tenía que hacer porque si no estaría maldito. Nunca se encontraron en su casa o habitación referencias satánicas ni nada similar. Estaba, como os digo, todo completamente limpio en sus sitios, su habitación era completamente normal, pero aparte de esa libretita con esas anotaciones, así que realmente era toda una paranoia que se había montado en la cabeza, increíble. En todo el proceso, a la hora de juzgarlo, él llegó a un punto en el que empezó a desmentir la primera versión que les había dicho a los agentes de camino a la central o a la comisaría. Dijo que no recordaba nada, que sentía mucho lo que había hecho, pero que no lo recordaba. Y que estaba bajo los efectos de las drogas, que no estaba tomando el tratamiento y que se le debía de juzgar como alguien con problemas psiquiátricos. Yo entiendo que el tiempo entre que te juzgan y no, esto y lo otro, como estás encerrado, que te tienen en prisión preventiva, ya te van haciendo una idea de lo que te va a esperar. Entonces dice, mira, yo aquí, ya que tengo indicios de loco y estoy loco, me hago más el loco y que me saquen de este sitio y me lleven al menos a un centro psiquiátrico, que quieras que no, pues es otra historia. Pero no le salió bien la jugada, porque finalmente Alberto durante el juicio declaró que había matado a su madre tras una discusión, que la había ahorcado, que la había descuartizado
y había consumido su carne. Finalmente, en el año 2021 fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión. Ten en cuenta que esto pasó en el 2019. No hace tanto tiempo, pero si te pones a hacer números, por allá al 2036, Alberto estará libre de nuevo. ¿Tú qué crees? ¿Es una sentencia justa? ¿Conocías el caso? Déjalo en comentarios. Para el siguiente caso, nos vamos de viaje a Venezuela y nos situaremos en San Cristóbal, estado de Táchira, en febrero de 1999. En las afueras de San Cristóbal, bajo el puente Libertador, vivía un hombre conocido por los vecinos como un vagabundo errático, pero aparentemente inofensivo. Este era Don Ángel Vargas. Nadie se podía imaginar lo que aquel supuesto inofensivo hombre hacía para no pasar hambre en las calles de Venezuela. En enero del 99, varias denuncias por desapariciones de jóvenes llevaron a la policía a investigar la zona que él frecuentaba. Lo que encontraron fue macabro. Restos óseos, cráneos y recipientes con carne humana conservada. Tras hablar con Don Ángel en un par de ocasiones, finalmente fue arrestado y, para sorpresa de todos, este confesó de inmediato. Dijo haber matado y consumido al menos a 10 hombres. Alegaba que prefería no comer mujeres ni ancianos porque su carne tenía toxinas y hormonas que no le hacían bien la digestión. Así que a esas 10 personas tendríamos que sumarle un par o 3 más que no eran hombres. De todos los detalles que dio, comentó que le gustaban las vísceras, es decir, el corazón, el hígado, los pulmones, y que los pies y las manos las enterraba por ahí porque estaban muy duras y no le gustaba su sabor. Este fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, igual que Alberto. Pero, a diferencia de él o otros criminales, Don Ángel no fue juzgado penalmente, sino recluido en el Instituto Psiquiátrico de Peribeca. Él sigue vivo, internado, y ha ofrecido varias entrevistas donde relata algunos de los hechos. En una de estas entrevistas afirmó: «Me gusta comer carne humana porque me da energía. No soy malo, solo tengo hambre». Terminaremos explicando un par de casos cortitos y que tienen relación con diarios o anotaciones perturbadoras. Estos son conocidos como los diarios del horror. En el primero de ellos, a través de también una alerta de los vecinos por actividad y olores muy sospechosos, llegaron los policías de México hasta un domicilio en Guadalajara en el que encontraron un escenario dantesco. Habían restos humanos, había un cráneo, habían herramientas quirúrgicas y un diario en el que se especificaba que esa persona había contactado con otra gente a través de internet, de citas, de redes sociales, y que cuando les llevaba a su casa les drogaba, abusaba, terminaba con ellos, les descuartizaba y consumía su carne. Este es un caso clasificado. La identidad de este asesino no está relevada por su seguridad, pero vamos, se merece que como mínimo le den un buen bocado. El otro caso es sobre un diario que se encontró en la basura, en la calle, y en este hablaba de atrocidades que se habían hecho a varias personas. Estaba todo tan detallado, era tan explícito, que el que lo encontró se lo entregó a las autoridades. Estas quisieron empezar una investigación, pero no tenían por dónde empezar esa investigación, así que se quedó en el aire y nunca se sabrá si ese diario contenía textos que eran reales o inventados, pero desde luego que nadie quisiera que le pasaran. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya asustado y nos vemos en el próximo.